en el tema de culto del Génesis. Vamos a leer algunos capítulos a hablar sobre ciertos capítulos que van del 13, el 15, 17 y 18. En el 13 nos encontramos que Abraham y Lot salen de Egipto. En el 15, Dios hace un pacto con Abraham. En el 17 está el pacto de la circuncisión. En el 18 vemos que el Señor visita a Abraham. Eso es lo que nos podemos encontrar, el resumen que podemos encontrar en esos capítulos. Pero nos vamos a centrar en el primero, en el de Génesis 13. Ahí nos vemos que sale de Egipto. ¿Y cómo sale de Egipto? ¿Sale rico o sale pobre? Abraham y Lot. Entró más o menos, pero salió enriquecido, ¿sí? Y Lot lo siguió. Cuando salió de la casa de su padre, Lot se fue con él. Lot, ¿quién era? Tener por ahí el micrófono a mano porque vamos a intentar hacer preguntas. Así que, aparte de hacerlo corto, vamos a intentarlo hacer movido. ¿Qué era Lot qué tenía que ver con Abraham? Era su sobrino. Muy bien. Ese sobrino, que si leyerais el capítulo después, dice Abraham que son como hermanos. O sea, no lo trata como sobrino, sino como hermanos. Pero acordaros de ese detalle. Es su sobrino, lo acompaña. ¿Creéis que el sobrino tenía más riquezas que Abraham o no? No tenía que tener muchas o tenía menos que Abraham, ¿cierto? Pero le sigue. A ver, que me levante la mano el que sepa en qué eran iguales a Abraham y Lot. ¿Qué tenían en común? Levantamos la mano y así el micro se nos acerca a donde va. Ana ha dicho que ambos tenían el mismo oficio. Ambos tenían el mismo oficio. Muy bien, Beltrán. Eran ricos, que tenían ganado. Tenían ganado, muy bien. ¿Tenían la misma fe? ¿Tenían? La misma fe, adoraban al mismo Dios. Muy bien. Los dos tenían la misma fe en Dios. En un Dios, por lo menos, ¿no? Así que cogen ese camino juntos, terminan en Egipto, salen de Egipto después y dice que regresan ricos. Es curioso que a veces cuando hay penurias, cuando pasamos dificultades en la pareja o entre amigos, nos llevamos bien. Pero cuando hay riqueza o cuando hay tranquilidad es cuando hay problemas. ¿Sabéis la época en la que más divorcios hay? ¿La época del año donde más divorcios hay? ¿Sabéis cuál es? En las vacaciones, muy bien. En las vacaciones, ¿por qué? Porque están más tiempo juntos. Durante el día a día y el ajetreo del trabajo, buenos días, adiós, buenas noches, chao. Y poco más. Casi no tenemos tiempo ni de discutir. Así que, ¿pero qué problema tenemos cuando tenemos que pasar 30 días, 24 horas? Oh. Y ahí empiezan los reproches. Y ahí empiezas que tú me dijiste. Es que es que no sé para qué les he elegido esto. Es que hemos venido a la playa y se me pega la arena. Es que si hubiéramos ido a tal sitio... Y empieza una, otra, y terminamos en el notario. Es cierto, la época donde más divorcios hay, o separaciones, es durante el verano. Eso les pasa aquí a esta pareja de familiares, que empiezan a llegar quejas de los pastores. Los dos tenían ganado, como bien habéis dicho, los dos tenían pastores, los dos tenían siervos que trabajaban para ellos, y empiezan a tener disputas entre los propios pastores, los pastores de Lot y los pastores de Abraham. ¿Y a quién iban? A Abraham y a Lot a quejarse. Ayer había al lado de mi furgoneta había un coche aparcado y había dos niñas dentro en la parte de atrás y una de las niñas, la más pequeña, hace el típico llanto de mamá, estoy llamando la atención. No me duele nada, pero quiero que me atiendas.
y me vuelvo porque es que fue muy característico. Y la madre dice, ¿qué pasa, hija mía? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ah, bien, ya he conseguido lo que quiero, qué guay. Es que me ha molestado. Y la otra se defiende, yo no le he hecho nada. No suena nada esto, ¿verdad? Y ahí la mamá, dando la razón a unos o a otros y calmando la supuesta problemática que había dentro de un coche. Hay veces que somos adultos y nos seguimos haciendo exactamente lo mismo. Papá, es que... Pues aquí iban los pastores y en vez de arreglar las cosas entre ellos y de buena manera, porque ¿creéis que Abraham y Lot habían visto dónde se habían metido los perros o las ovejas de cada uno de los pastores? ¿Lo había visto Abraham o Lot? No, no tengáis miedo, no, ellos estaban en su tienda de campaña, los pastores estaban en el monte. O sea, no lo habían visto. Sin embargo, tienen que intervenir. ¿No es más fácil que intervengan entre ellos mismos que sí lo han visto y de forma natural? Oye, perdona, mira, que se me ha escapado la oveja a tu campo, o el perro ha perseguido a tus ovejas o ha quitado... ¿No es más sencillo eso? Sin embargo, van, como niños chicos, a la falda de mamá. ¿Qué es que el otro...? Y aquí empieza la discordia. Y podemos buscar en Génesis 13, del 1 al 9. Vamos a dar tiempo a que nos lo busquen. Génesis 13, del 1 al 9. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. ¿Seguimos? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, se invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y aquí viene Abraham y le hace el ofrecimiento a Lot. Y en este es el centro que quería que paráramos. ¿Abraham era el mayor o el menor? Mayor. ¿El mayor tenía posibilidades de elegir? ¿Quién era el que tenía que elegir en esta situación? Abraham. ¿Era el mayor? ¿Era el que había tomado la iniciativa? Y me gustaría que os fijarais en un detalle. ¿Quién acompaña a quién? Lot es el que decide acompañar a Abraham cuando Abraham sale de casa de su padre. ¿Sí o no? Ahora han pasado unos años, han aumentado sus riquezas y Abraham le dice a Lot que escoja. ¿Qué tenía que haber dicho Lot? Que escogiera a Abraham, ¿no? Abraham... Exacto, Abraham es el que... Bueno, vale, ya esta situación ya se está volviendo un poco insostenible. A lo mejor él pensaba que Lot no estaba resolviendo los asuntos con sus pastores de la mejor manera, o que él no podía tampoco controlar a los suyos, por lo que fuera, pero decide que hay que tomar un poco de distancia, ¿no? Que ya son suficientemente grandes como para mantener una independencia. Y Abraham es el que le ofrece a Lot que elija. Oye, mira, elige. Todo esto es nuestro, o podemos circular por ahí. Elige, ¿dónde te quieres ir? ¿Qué es lo que tenía que haber contestado Lot? Como bien habéis dicho, no, tío, elija usted primero, ¿no? Por respeto. Pero la Biblia no dice que hiciera eso. ¿Qué es lo que nos dice? Le contesta. No dice ni que se lo piensa, ni que lo va a consultar con la almohada. No. Pues me das esta oportunidad. No, hombre. Hay momentos, hay oportunidades que no hay que dejar desperdiciar, ¿no? Así que Lot, ahí raudo y veloz, aprovecha, coge el ofrecimiento de su tío y le dice, uy, todas esas llanuras me las quedo. Oye, yo no sé si le puedo fastidiar un poco a Ever
y le puedo pedir que ponga la foto del sermón. Me dice que sí. Bueno, luego me tirará de las orejas. Estamos en alto y ahí, bueno, creo que he puesto las letras en el medio y como que no se ve lo que yo quería ver. Bien, pues me disculpáis. Intentar mirar a través de las letras y ¿qué veis ahí al fondo? Un valle con un río que circula por ahí, largo, verde, frondoso. ¿Y dónde está hecha la foto? En la montaña, ¿no? Ahí estaban, nos dice que Abraham y Lot estaban arriba, en las mesetas de Hebrón. Y desde esas mesetas, desde esas, como si nosotros nos subiéramos a la Sierra Guara, desde ahí se ve la olla de Huesca. Hay unos hermanos que han venido de Zaragoza hoy y cuando han pasado a Almudévar, han llegado a un alto, que aquí se llama las canteras de Almudévar, y desde ahí se ve Huesca abajo, en el valle. Pues ahí en esas canteras estaban Abraham y Lot. Y abajo se ve el valle. Un valle parecido a este, porque dicen que era parecido al Edén. El que quiera esta tarde, después de la siesta, que busque en el móvil Jordán, que busque el Valle del Jordán. Ahí vais a encontrar la ciudad de Petra, para los que lo habéis oído hablar. Y si a alguien le viene a la cabeza alguna imagen de allí, eso es desierto. Ahí se ven piedras, areniscas y camellos. Pues resulta que antes de que eso fuera, era un vergel. Dicen que era la mejor tierra desde Egipto, desde el Nilo, hasta el Jordán. Era el mejor valle. Ellos habían estado pastando por todas aquellas tierras. Es como si unos pastores, ¿sabéis esas ovejas que a veces pasan por aquí por Huesca, que pasaron hace poco, que suben al Pirineo? Los dos hermanos que mantienen esta tradición, que ahora ya van entrando más pastores, vienen desde Extremadura. No vienen desde los corrales de las casas o desde Almudévar. No, vienen desde Extremadura. Son dos hermanos que deciden hacer transhumancia con sus ovejas y que las traen desde Extremadura hasta el Pirineo. Y se las volverán a llevar desde el Pirineo hasta Extremadura, cuando acabe el verano. Pues imaginaros que a estos dos pastores les decimos, oye, a ver, vosotros, que conocéis desde Extremadura hasta Canfrán, ¿qué tierra quieres? ¿Qué pensáis? ¿Que elegirían los monegros? Yo creo que algún valle intermedio entre el Pirineo y Huesca se quedarían. Por cierto, ¿sabéis por qué van al Pirineo? En una entrevista que les hicieron en el periódico, ¿sabéis por qué se van tan lejos? Porque necesitan pasto y las tierras del llano están cogidas por dueños, o sea, tienen dueño. Y las montañas verdes del Pirineo no tienen dueño, son del Estado. Así que son permitidas para el pasto. Por eso se cruzan. Porque no os creéis que van hasta Candanchú porque les guste pasar ahí las vacaciones, que no es así. Van ahí porque es el único sitio con tierra verde donde pueden disfrutar y dar de comer gratis, entre comillas, a sus ovejas. ¿Vale? Así que, igual que los valles de aquí los tenemos cogidos, ese valle de ahí lo decide coger Lot. ¿En algún momento hay alguna queja por parte de Abraham? ¿Hay alguna opinión que le diga? ¿Hay alguna negociación? ¿Hay alguna cosa que haga? No. Muy bien. Pues tú para allá. ¿Y yo entonces dónde me quedo? Pues en las montañas. Y dice que se queda cerca de Hebrón. Ahí se va con su familia. A mí me gustaría saber, por un agujerito, cómo debió de ser aquella noche. ¿Quién era la mujer de Abraham? Sara, muy bien. ¿Era una persona, Sara, dócil, amable, que se dejaba llevar? ¿Era Sara así? No, yo creo que no, ¿no? No nos equivocamos si decimos que Sara tenía un poco de chispa. ¿No? En el resto de la historia podemos verlo. Y a mí me gustaría saber la nochecita que le dio a Abraham aquella noche. ¿Cómo se te ocurre? Es que tú no te das cuenta. Es que tú no sabes. ¿No? ¿Pensáis que solo duró una noche aquello? No había sofás todavía, pero si lo hubiera Abraham esa noche lo estrenaba seguro.
Bien, pues dice Elena de Guay que hay veces que hay que tratar a los demás como nos guste que nos traten. ¿Eso es lo que dice? ¿Pero eso es lo que dice? ¿Seguro que ella dice lo que yo he dicho? ¿Pero eso es lo que yo he dicho? Ya podéis ver el vídeo esta tarde otra vez. A veces hay que tratar a los demás como nos gusta que nos traten. A veces no. Siempre, ¿no? Siempre hay que tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Yo me imagino, vuelvo a decir que es mi imaginación, la cara que debió de poner Abraham aquellos días. La misma cara que puso cuando Dios le dijo, coge al hijo y vamos a hacer un holocausto. ¿Y el cordero? No necesitas cordero. Esa misma cara debió de ser la que puso cuando entró en la tienda de campaña aquella tarde y le dijo, mujer, esposa mía, te quiero mucho, nos quedamos en las montañas y el sobrino se nos va al valle. Por cierto, en las montañas que tenían, si miramos nuestras montañas, ¿qué tenemos alrededor de Huesca? Tenemos olivos, vid y cereal. Aquello no estaba mal. Era un buen alimento y era un buen cultivo. Pero, ¿qué es lo que teníamos en el valle? Agua y dos cosas muy grandes. Para Ana a lo mejor eran aldeitas chiquitas. Pero dice que eran ciudades grandes. ¿Sí? ¿Qué hay? Las ciudades, vamos a hacer un poco de historia, un poco de repaso histórico. ¿Las ciudades para qué servían? ¿Cómo se inventan las ciudades? ¿Os acordáis? Muy bien, ciudad de refugio. ¿Quién es el primero que inventa una ciudad? Nimrod, muy bien. ¿La orden de Dios era hacer ciudades? No. La orden de Dios era expandirse. Uno aquí, otro allá, expandirse. Y Nimrod coge y dice, vamos a hacer ciudades para refugiarnos de las fieras y de los enemigos. ¿Sí? Ahora vámonos un poquitín más, vamos a cruzar unos cuantos siglos y nos vamos a la época moderna. ¿Quién se sabe por dónde entró a España el que creó el reino de Aragón? ¿Por dónde entró? ¿Quién lo sabe? Venga, esa historia. Por Francia, muy bien, entró por Francia. Entró concretamente por el valle del río Aragón, un valle parecido a este. Quizás por eso Aragón la comunidad autónoma de Aragón tiene ese nombre, porque este río se llama Aragón. Y por ahí entró un príncipe francés que decidió expandir su tierra y hacer como Lot, irse a otro sitio. Este rey que paró en San Juan de la Peña es un sitio muy bonito para ver. Aquellos que no lo hayáis visto y conocido podéis ver la historia y además es un sitio muy fresco. Os invito para que veáis este verano, pero no el domingo 21. El domingo 21 no se puede ir. Está cerrado y no se puede ir. Pero el resto podéis ir a verlo, vais a disfrutar de una buena temperatura y de la historia de cómo se formó el Reino de Aragón. De esa historia vamos a coger una parte. ¿Quién me sabe decir rápido cuál es la ciudad más grande que sabéis que existe en esa zona? ¿Cuál es la ciudad del Pirineo? Muy bien, Jaca, exacto. Ese rey o ese príncipe que entra por Francia, se mete en un barranco, los que vayáis a San Juan de la Peña veréis que es una barranquera, se mete ahí y ahí se protege. Pero cuando ya tiene su reino protegido, ya tiene sus sirvientes, ya tiene sus rebaños, ya tiene su refugio, decide comerciar. ¿Y cuál es la primera edificación que se hace en Jaca? ¿La ciudadela? No, la ciudadela es muchísimo posterior. Beltrán, vas bien. No, Jaca. En Jaca, la primera edificación que se hace. ¿No? La plaza del mercado. Muy bien. Vámonos a ir un momento
a otra plaza del mercado que seguro que todos conocéis, la plaza del mercado en Huesca. ¿Sí? En Zaragoza nos podemos ir a la plaza del Pilar, pero en Huesca nos vamos a ir a la plaza López Ayué, ¿sí? O plaza del mercado, donde ponen la pista de hielo en Navidades, donde para patinar y demás, y ahora me parece que han puesto un escenario. ¿Sí? ¿Sabéis ya cuál es? ¿Sí? ¿Ya os habéis ubicado? ¿Dónde está la oficina de turismo? Muy bien. La Confianza, muy bien. Bueno, pues en esa plaza, si cerráis un poco los ojos y la visualizáis un poco, ¿qué es lo que tenéis a vuestro alrededor? Porches, muy bien. Esa plaza, en origen, era donde se vendía, donde la gente de las montañas, donde Abraham llevaba el grano, la uva, la vid, las olivas a vender, y ahí se vendía. Este príncipe que digo que hizo la plaza del mercado de Jaca, lo que hizo fue eso, un centro de venta, de comercio. Y entonces ahí llegaba la gente de las montañas y ¿sabéis qué era lo más típico en esta zona, en los valles del Pirineo? ¿Sabéis cuál era algo muy, muy típico? Y que venían a buscar y que la gente como suele ser lo normal, la gente que lo hacía no lo valoraba. Pero hay algunos de esos artículos que están en los mejores palacios de Europa. ¿Sabéis qué es? Y hoy se ha perdido. No, los productos que hacían en el valle. Había un producto que hacían en los valles de Hecho, Ansó, hasta Benasque. Benasque era uno de los más famosos. ¿No? Aparte de, bueno, Ángela no va mal desencaminada. Los cardos del Pirineo los usaban como peines para las princesas. Eso es cierto. Pero no, había un artículo más de lujo que eso. Eran las colchas, las mantas, porque en el Pirineo hace frío y la gente necesitaba hacer unas mantas duras, o sea, muy pretas. Y había muchas horas de noche donde se tejían, las mujeres y los hombres tejían en los telares durante el invierno. Esas mantas que yo las hacía, o sea, la persona que vivía en esos valles las hacían para protegerse a ellos mismos, resulta que era un lujo para Valencia, para Madrid o para París, porque las usaban de tapices en las paredes. Y nos podemos encontrar tapices en palacios reales europeos que eran mantas de los valles aragoneses. Bueno, saliendo de esa curiosidad, esas cosas que se hacían en los valles se iban a vender a las plazas de los mercados. Jaca, como muy bien habéis dicho, se crea esa plaza y a partir de ahí empezamos a encontrar unas infraestructuras, unas casas alrededor de esa plaza. Bancos, posadas, caballerizas, todo lo necesario para que la plaza del mercado funcione. Y una cosa muy importante, este francés tonto no era. Casi. ¿Qué es lo que ocurre o que ocurría en aquella época? No había una moneda universal, sino que cada uno tenía su punto de trueque. Así que las monedas no eran las mismas en un valle que en Navarra, que podía ser en Lérida o en otra situación. Entonces, este que organizaba la plaza decía, voy a montar una oficina de cambio y dentro de mi plaza solo se va a poder comprar y vender con mi moneda. Y así os aseguro que se va a comprar y vender de forma justa. Y eso está muy bonito. El problema es que él se lleva una comisión. ¿A qué os suena aquello? ¿Os suena esta historia a algo en la Biblia? Al templo. Porque como el templo iba gente de muchos sitios a hacer el holocausto, no, tú no puedes traer una oveja desde Siria hasta Jerusalén porque se le van a estropear las patas, tienes que comprarla en el templo. Y, la moneda siria aquí en el templo no, a mí me la compras con los reales, ¿sí? No os creáis que fue un invento judío, que eso ya venía de atrás. Bien, pues continuamos con las curiosidades y seguimos un poco más adelante. Vámonos otra vez al valle donde está Lot, que el tiempo se nos va. ¿Qué tenemos ahí? 2 ciudades. ¿Qué hay en esas 2 ciudades? Comercio. ¿Qué hemos dicho? ¿Para qué se forman las ciudades aparte de protección? Para comercio. Para poder llevar, comprar y vender. Y donde hay comercio suele haber diversidad cultural. Sí, movimiento. Yo me acuerdo cuando era crío, eso es algo que con Internet y con Amazon se ha perdido. Pero hace 40 años, cuando tú querías ver cosas raras, ibas al Borne de Barcelona. Y ahí veías cosas rarísimas.
¿Por qué? Porque en los barcos a veces pues traían, yo qué sé, vamos a poner que trajeran madera de caoba, pero a lo mejor traían también una vasija o un instrumento raro que les cabía ahí en un hueco y solo traían una. Pues esa vasija o ese aparato solo encontrabas uno. Y estaba en Barcelona. Entonces tú en Barcelona podías ver cosas que llegaban al puerto, frutas. Yo me acuerdo que los primeros aguacates que yo probé en mi vida, en Barcelona, o la primera papaya, aquí no existían. Yo me acuerdo de ir al mercado de Urgel, ir con mi madre y decir, ¿y esa cosa rara qué es? Eso es una pera muy rara, ¿no? Pues era una papaya. No os voy a contar que nos llegamos a comer hasta las pepitas. Porque mi madre dijo, para lo que ha costado esto se come todo. Y si os termino de contar que aquella papaya estaba verde, no os quiero decir el buen recuerdo que me quedó a mí de aquella papaya. Yo creo que hasta que tenía 36 años no volví a comer ninguna más. Y fue en Colombia, estaba bastante mejor. Bien, pues en los mercados había cosas extrañas y había cosas diferentes. Y en ese valle que Lot empezó a descender, dice la Biblia que las tiendas de campaña las fue acercando a la ciudad. A mí me gustaría que hicierais una pequeña reflexión. A Lot le hubiera pasado todo lo que le ocurrió, porque todos no sabemos su historia. ¿Le hubiera pasado todo lo que le ocurrió si se hubiera quedado aquí a la entrada del valle y no hubiera terminado formando parte de la ciudad? Le pasó por la mala decisión que hizo. Seguro. Porque Dios siempre dice que no nos debemos ir más allá de lo que Él hizo, ir a la ciudad. Tirando por ahí, me gustaría hacer una reflexión. ¿Dios protegía a Lot? ¿Creéis que lo protegía? Como nos protege a nosotros cuando hacemos nuestras decisiones, así sean incorrectas. ¿Lot podía ser un segundo Abraham en la Biblia? ¿Tenía la oportunidad? Sí, pero dice que decide acercarse las tiendas a la ciudad. Y cuando llegan los ángeles, ¿lo encuentran a muchos kilómetros de la ciudad? ¿Lo encuentran dentro? ¿No? Había saqueado tanto que ya... Vamos a dar un salto. Mirad lo que pone en Patriarcas y Profetas de Elena de White sobre Abraham. Abraham fue honrado por sus vecinos como príncipe poderoso, caudillo, sabio y capaz. ¿Los vecinos de Lot opinaban lo mismo? Allá donde estemos debemos de ser un ejemplo. Allá donde estamos debemos de llevar una luz. ¿Sabéis? Hay veces que nos pierde la curiosidad. Y en vez de ser curiosos, quizás deberíamos de provocar curiosidad. ¿Sí? ¿Os lo habéis pensado alguna vez? Un pez, ¿por qué muerde un anzuelo? Porque le da curiosidad. Es que hay un dicho que dice, la curiosidad mató al gato. Mató al gato, ¿no? Nosotros a veces nos dejamos llevar por las luces. ¿Alguien ha probado poner una linterna al lado de un lago o de un río por la noche? ¿Qué es lo que ocurre? Los peces vienen a la luz. Por eso las barcas pesqueras llevan pequeños foquitos para atraer ahí a los peces. ¿Nosotros nos hemos planteado alguna vez ser anzuelo y no ser cebo? Porque a veces que nuestra manera de actuar, y me pongo yo como ejemplo, es la de ir a morder el anzuelo del vecino. Ir a morder la caña que el vecino me tira. Ir a beber aquello que no debo. Ir a comer aquello que no debo. Ir a hacer aquello que no debo. ¿Sí? ¿Qué ejemplo doy en mi trabajo? Yo soy de los que cuando algo se hace mal a mi alrededor, ¿lo secundo? ¿O soy el que dice, no, yo no lo hago? ¿No? ¿Cuál es mi actitud ante la gente que nos rodea? Y como bien decía Ana en la escuela sabática, ¿y el carácter? ¿Me preocupo de tener un buen carácter?
de ser un buen cristiano? Me gustaría que viéramos otra cita que también me llamó mucho la atención. Dice: la piedad de los cristianos constituye la norma mediante la cual los infieles juzgan el Evangelio. Corta, pero duele, ¿eh? A mí, yo no sé, pero a mí me dolió. La piedad de los cristianos constituye la norma mediante la cual los infieles juzgan el Evangelio. Vamos a traducirlo a un lenguaje del 2021. ¿Os parece? Le damos un pequeño giro a la frase. El comportamiento de los cristianos... Vale, acepto el reto. El comportamiento de los adventistas es la forma por la que nos juzgan los del mundo. Muy bien. Yo también estaba de acuerdo en cambiar esa palabra de infieles. Los del mundo. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? ¿A quién ha pasado cuando le decís: ah, yo soy adventista? Ah, tú eres aquel que no va al cine y no come carne y guarda el sábado, ¿sí o no? Sí. Ah, de los que no toman. Hay los que no toman, cierto. A mí me gustaría saber, ¿estáis todos de acuerdo en que esa es la definición de adventista, la definición pública afuera? No levantéis la mano, ¿vale? Ya la levanto yo por todos. ¿Vamos al cine? Comillas, ¿vemos la tele o vemos películas en la tele? No levantemos la mano, yo sí. ¿Guardamos el sábado? Pues primero habrá que saber si sé lo que es guardar el sábado. Yo tengo mis dudas sobre mí. Y tercero, ¿somos todos vegetarianos? No levantemos la mano, ya la levanto yo. Yo os puedo decir, la semana pasada me comí unas magdalenas con manteca de cerdo. ¿Sí? O sea, yo no soy vegetariano. Y los que comemos a veces pan del supermercado, estamos comiendo manteca de cerdo. Y los que nos hemos comido un helado este verano, si no vale más de 6 euros, estamos comiendo manteca de cerdo. Y para aquel que se me escandalice y me quiera cortar el pescuezo cuando salgamos de aquí, busquemos en los ingredientes mono y diglicéridos. Que eso de mono y diglicéridos no es que te estás comiendo carne de mono. No, eso es una grasa que viene del cerdo. Y si no viene del cerdo, como es muchísimo más cara, es lecitina. ¿Vale? Entonces, si busquéis en los ingredientes y pone lecitina, estamos bien. Si solo pone mono y diglicéridos, es que estamos metiendo grasa animal ahí dentro. Lo tenéis en el pan blanco, bueno, en el pan, lo tenéis en los helados, lo tenéis en la repostería, en las gelatinas, y no sigo por ahí porque el culto de hoy no va sobre ese tema. Pero, así que, ¿los adventistas vegetarianos? Bien. Así que a veces damos una imagen que no es. ¿Por qué no nos reconoce la gente de fuera por algo positivo? ¿Son los que tienen esperanza? ¿Son los que tienen un estilo de vida diferente? ¿Son los que intentan cuidarse? ¿Son los que intentan ayudar? Me gustaría hacer otra pregunta y que tampoco contestemos. ¿Somos líderes en movimientos ecologistas? Estamos sufriendo un cambio climático que nos está llevando a unas temperaturas de 40 grados en una zona donde no es lo normal. Que en Londres tengan 40 grados, eso es imposible. Los que habéis estado por ahí por Londres, decirme si en verano hacía 40 grados. 41. Nunca. El otro día veía unas fotos que habían tenido que cubrir unos puentes en Londres porque se les sobrecalentaban. ¿No? No está preparado para eso. Los adventistas somos líderes en ayudar a frenar el cambio climático. ¿Somos líderes en cuidar la creación que Dios nos dio? Porque ahí en Génesis 1 dice que somos mayordomos, administradores. ¿Lo hacemos? ¿Somos campeones a la hora de reciclar la basura en nuestras casas? Como decía Ana, el carácter es lo único que nos vamos a llevar al cielo. El carácter es lo único que no le podemos dar al vecino. Es lo único que reflejamos al vecino. Nuestro carácter es admirado por nuestro vecindario. Vamos a volver otra vez a la frase de Abraham.
Aquí algo hice mal. Ahí estamos. Abraham fue honrado por sus vecinos como príncipe poderoso, caudillo sabio y capaz. Que ojalá nuestros vecinos no entremos a formar parte de su cultura, sino que seamos un ejemplo para su vida. Que ojalá no vivamos en las ciudades o en el campo, porque podemos vivir, o en el pueblo, porque podemos vivir en una finca autónoma. Eso yo lo he oído como adventistas, y voy a decir esto que no lo tenía escrito, pero me voy a meter en este jardín. Nos podemos meter a ser autosuficientes. ¿Quién ha oído eso de que hay que irse a vivir al campo? ¿Lo habéis oído en la iglesia adventista? ¿Y que hay que preparar un sitio para la huida? Yo lo he oído. Y de hecho hay gente por ahí que ofrece casas. En Lérida tenéis un pueblo que se creó con ese fin, de que los adventistas que quisieran irse al monte, ahí había un pueblo dispuesto a acogerlos. Pero yo me pregunto, nos vamos a una finca de estas que son autónomas, que no necesitamos nada del mundo, no tenemos internet, teléfono, televisión, no hay nada. Está todo perfecto, lo más parecido al posible Edén. Pero si yo me llevo mi carácter, el que tengo yo hoy, ¿voy a ir al cielo? Entonces es importante dónde estés viviendo o cómo eres tú. ¿No? Es importante que estés en la iglesia adventista o cómo te comportas como miembro en la iglesia adventista. Porque yo puedo venir 45 o 48 años a la iglesia, pero... ¿y si vengo hoy con manga larga? Pero yo puedo venir muy bien, pero si mi carácter no es el adecuado, si mi comportamiento no es el correcto, ¿de qué me sirve? ¿No? Si yo sé que hay una norma y yo no la cumplo, ¿de qué me sirve? ¿Qué ejemplo estoy dando? Pero no por dar a los demás, sino cómo soy yo, cómo es ese carácter. A mí me ha gustado la explicación que daba Ana en la escuela sabática. ¿Cómo forjo yo mi carácter? ¿Cuánto necesito que Dios me meta en el crisol? Porque, como dijimos hace unas lecciones de escuela sabática, la voluntad de Dios no es que estemos en el crisol. La voluntad de Dios es que seamos joyas expuestas al mundo. Esa es la voluntad de Dios. ¿No? Pero algunos somos tercos y nos gusta estar ahí en el crisol calentándonos. Así que, ojalá que seamos capaces de ser ese ejemplo, de no mezclarnos con la gente, sino de compartir con la gente, de no absorber las cosas que no son la voluntad de Dios, sino de explicar a Cristo a nuestros hermanos. Que seamos capaces de dar un buen ejemplo, que seamos capaces de reflejar un buen carácter, primero con nosotros mismos, porque hay gente que se preocupa mucho de los demás, pero no se preocupa de sí mismo. Y hay un texto que lo he repetido muchas veces. Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. A la hora de cambiar, hay que cambiar la regla lingüística de que el burro no va el primero. En este caso sí, pone el burro el primero. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero cambia por ti, después ayuda por tu casa y después ayuda por tu comunidad. Que el Señor nos ayude a ser ese ejemplo, a ser ese Abraham, a ser un príncipe y un caudillo sabio y capaz. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a ser eso y ser un ejemplo al mundo que nos rodea. Ese es mi deseo en esta mañana.